A todas y a todos. Bueno, para mí hoy es un día muy importante y el libro es muy importante por muchas razones, ¿no? Primero, lo que significa sacar un libro. Yo soy una docente que hago apuntes propios de todas las clases. Suelo dar clases y en la semana, acá hay muchas alumnas y alumnos míos, mando apuntes y también mando videos que tengo en mi canal de YouTube, muchos no listados, que no están al público, sobre ese tema que di. Porque estoy convencida cada vez más que la emisión es indirectamente proporcional a la recepción y que para fijar se necesita la repetición, para poder pensar también. Por otro lado, bueno, yo el año pasado di una clase magistral sobre la dramaturgia del monólogo y del unipersonal. No es sobre lo único que me dedico, pero ¿qué pasa con el tema del monólogo? Por un lado se confunde mucho la narración oral con el cuento, con la catarsis. Es muy común que cuando me llegan alumnas y alumnos particulares o en los cursos de acá de Rojas, que un poco surgió acá, tenga que ver con una catarsis. Y es a veces muy duro decirles y decir que a veces lo propio no interesa, pero no porque no interese, sino porque la dramaturgia es cómo está, cómo se arma la trama, no lo que se cuenta. No contamos nosotros, el teatro sucede, no hay un relato, el relato lo arma la lectora, el lector, espectador. Esto nos coloca en un lugar totalmente distinto. Enseñar a escribir como escuchando, como si se fuese un guayar. Y la mayoría de los monólogos que superviso, muchos que ya están puestos en escena hace muchos años, no tienen interlocutor. La autora, el autor decidió que quiere decir algo y eso no alcanza. Y entonces ahí empiezan, muchas veces me llaman porque empiezan a tener problemas con el intérprete, que se da cuenta, aunque no sepa dramaturgia, se da cuenta que algo pasa, que podría estar hablando ilimitadamente. Y acá voy a una frase de Nietzsche, El origen de la tragedia: todo arte tiene un límite. Si no hay límite, el límite es el interlocutor. ¿Me escuchan? Sí. Bien, buenísimo. Por suerte soy actriz también. El límite es el interlocutor y la interlocutora. Por eso lo más importante, que lo refleja Roberto Perinelli en la contratapa, es que el monólogo tiene tres patas. ¿Quién habla? ¿A quién se le habla? ¿Y sobre qué se habla? Pero primero se empieza construyendo a quién se le habla, porque un personaje construye a otro. Artaud escribió hace mucho en El teatro y su doble. El teatro se parece a la vida, pero no es la vida. Cuando el teatro compite con la vida se traga el teatro, lo mastica, lo deglute y lo escupe. Creamos artificios que conectan con la vida, pero son artificios. Y nuestro problema no es la verdad, es la lógica, es la verosimilitud. Todas estas cuestiones que yo las digo tan fácil parecen, cuestan mucho. Muchísimo cuesta, es muy difícil escribir teatro y más escribir monólogos. Entonces, digamos, esto por un lado en cuanto a qué lugar ocupa el monólogo. La mayoría de lo que la gente cree que escribió un monólogo no es un monólogo. Se confunde con el relato oral, que es otra cosa, que hay que adaptar el relato oral para que sea un monólogo o un unipersonal. Eso por un lado cumple este lugar, digamos, teórico, técnico y práctico, porque yo soy autora, escribo monólogos, dípticos, trípticos, micromonólogos y dirijo monólogos, ¿no? Entre otras obras. Por otro lado, la importancia de sacar un libro general y en particular en el ámbito del Rojas. El Rojas es una de mis casas, es mi cueva, digamos,
porque crecí acá, entré muy chica a dar clases, y es muy importante porque los libros están para conversar con los libros. Todo libro, digo yo siempre, que está para ser roto, para conversar con ese libro. No hay que tenerle miedo, hay que faltarle un poco el respeto al libro. Entonces esto yo lo veo como un principio, no como un fin, no como un epílogo, sino como recién se empieza a poder pensar, porque para mí es muy importante pensar activamente, poder entrar en disidencia, algo que no se soporta, y así estamos, ¿no? Entonces, el tema es muy importante tenerlo plasmado en un libro, y es muy importante para quienes se forman, para los actores que quieren escribir sus propios monólogos, que vienen a los cursos. Y es muy importante en el ámbito de Rojas, y esto acá voy directamente a hablar de Daniela. Daniela es una directora que es puente, no es muro. Hubo muchos muros. Y el tema es muy importante porque una vez leí una frase, que no sé de quién es, pero que dice que la cultura no es algo que se hace en los tiempos libres, sino que es lo que nos hace libres todo el tiempo. Y la cultura es una inversión, no se puede medir, equiparar con cuestiones económicas. Y que frente a toda la realidad, que digamos, desde que soy chica escucho que el país está mal igual, pero hay distintos males, ¿vieron? Hay que ir eligiendo qué dificultad, está tremenda. Pero el tema es, pese a toda la situación que hay, esto es resistencia. Yo me formé en la UBA, estoy en el Rojas, no salí nunca de la UBA. Es la mejor facultad que hay. Y entre el mundo. Y puede tener errores, pero los errores tienen que servir para poder mejorarlos, ¿no? Para destruir, ¿no? Entonces la salida de este libro es muy importante, que se habilite la salida de este libro, que sea el principio, es poner un orden de prioridades de importancia, en qué se invierte. Y esto es muy importante, y es muy importante como creatividad. ¿Por qué? Porque cuando escribimos, quienes escribimos, yo hablo siempre de la escritura susurrante. Yo no escribo que me siento y me pongo a escribir, inclusive entro bastante en polémica con eso y bajo bastante línea a las clases. Se va escribiendo, tomando notas, uno imagina el libro y todo a veces no puede estar, ¿no? Después sí se empieza todo un proceso apolíneo que es ordenar el libro. Y que, digamos, yo di clases acá en muchas sedes, en muchos lugares. Yo lo cuento con todo el amor del mundo, pero una vez di clases que llovía en el medio del techo y estábamos reunidos alrededor. Y yo pasaba film de Beckett en un televisor con una antena así en blanco y negro, que no sé qué, creo que no sé ni se la vi a mis abuelos, y yo hacía de antena. Me decían, profe, ponete al lado, así terminamos de verlo. Entonces, todos y todas habremos pasado cosas acá, quienes estamos hace bastante tiempo. Yo estoy a la mitad de mi vida acá. La verdad que esto es una fiesta, ¿no? Es también fruto de resistencia, de dificultades, de todo el trabajo invisible que hay alrededor, que empieza con Daniela y empieza con toda una maquinaria, a quien le quiero agradecer y quiero darle un aplauso porque lo hizo posible. Nati, que la verdad que decimos que las tres hicimos un equipo bárbaro porque bueno, la paciencia, ¿no? Tener paciencia, ida y vuelta, que fluía y vieron, las actitudes cambian o terminan todo, ¿no? Mejoran o terminan todo. Y ellas son dos personas somos muy parecidas energéticamente, no hay, bueno, hay que solucionar esto, bueno, vemos cómo lo solucionamos, está este problema,
a Esteban, que me acompaña, yo digo me acompaña en su rol, pero podría no acompañar. Cuando yo le digo, bueno, saquemos un ebook de los alumnos, él dice, sí, podemos hacer esto. Primero me dice, pero después... no, pero primero dice, no, me dice, no, todo es oscuro, así como el que me dio dar. Pero después dice, sí, está bueno. En este momento bajaron 5 obras en cartel que salieron de acá de Rojas, ¿no? O sea, no por ser resultadista, pero que, o sea, nunca se sabe el alcance de la cultura, o sea, nunca se sabe el alcance de la enseñanza. Da muchos vericuetos, ¿no? Hasta donde llega. Entonces, también es muy importante para empezar a conversar, genera tradición, genera historia. Y es muy importante un libro, también los que son online, pero el libro de papel, el libro como objeto, ¿no? El libro como objeto, vieron que los libros tienen olores, son objetos. Y bueno, y con respecto a quienes están acá en la mesa, empiezo con Roberto. Yo creo que a lo mejor Roberto no se acuerda, pero yo fui hice la segunda camada de la EMA de dramaturgia y él me tomó el examen. Y yo fui con Esperando a Godot, ¿no? Entonces, no, yo rendí con Esperando a Godot, pero él creo que no se acuerda, pero mucho tiempo después él me regaló el libro de Sarah Kane, de Psicosis 4.48, que no tiene nada que ver con el mundo de él. Y eso lo hace ser uno de los mejores maestros, no solo de acá, porque él se dio cuenta en la poética, que es muy importante, y que yo le digo a todos estos a mis alumnos, la poética se descubre como la creatividad, no se impone, pero los ejercicios y la técnica y la práctica ayudan a descubrir quién sos poéticamente. Yo tengo tu libro, que me regalaste y me dijiste, vos tenés que leer esto porque conversa con tu mundo, y eso es un verdadero maestro. Sí, es verdad. Publicado muy precariamente en ese momento, y él, no sé dónde, había sido una feria, y me dijo, vos tenés que leer esto, que es cierto, que conversa mi mundo, y bueno, y yo creo que para mí fue muy importante el análisis de texto, todo lo que estudié con Roberto, porque me permitió estudiar la dramaturgia. Uno cuando le gusta un libro, cuando te gusta Esperando a Godot, o una obra de Perinelli, una obra de Mariela Asensio, o de Melissa Fren, que está acá, es porque hay algo que conversa espiritualmente con vos. La poética, que es la estética propia de cada uno, no se puede comprar en ningún lado, que hoy se confunde crear con consumir, se descubre. O sea, por eso es muy importante hacer algo que no existe en ningún lado, que está hecho por una y uno. Eso nos saca de la robotización. Es ser particulares, no confundir consumir, aunque compren el libro, no confundir, claro, consumir con crear. Así que yo te lo quiero agradecer públicamente eso. Un aplauso para este. Estoy haciendo un documental que ya pronto van a ver, porque no sé, dice que Rojas era un terreno baldío, eso me mató porque él solo lo vio, no sé quién habló. Me contó que no, pero yo hablo con él y no, es un libro abierto. Una vez habrá sido. Habrá sido, claro, pero él lo vio. Él lo vio, dice. Y además sí, yo me acuerdo. A ver, no se te escucha, ¿te dijiste? No se escucha bien. No me escucho. ¿Que no escucha? No, esto era una especie de potrero y además no es mi opinión sola. Por ahí anda un documental sobre Batato Barea, sí, ya muerto, y el que habla sobre Batato Barea es Urdapilleta. Y habla de ellos de alguna manera empezaron a dar notoriedad a este espacio, y Urdapilleta dice lo mismo que yo.
esto era un potrero, no había nada. Bueno, el teatro que ellos hacían se beneficiaba a lo mejor con ese tipo de cosas, pero yo me acuerdo, después fue creciendo, fue transformándose en otra cosa y ahora es una cosa maravillosa, por supuesto. Bueno, gracias por la le quiero agradecer a Cristina. Bueno, nos conocemos. Yo iba a dar un curso en un proyecto que había en Rojas que se llamaba Rojas fuera de Rojas. Y no sé, era muy chica y fui a dar clases a Rosario al CEP y la conocí a Cristina, que tomó el curso también. Y ahí nos fuimos haciendo amigas. Yo después fui de gira, seguí yendo a dar clases y le quiero agradecer porque ella me empujó mucho a que saque el libro. Hace falta un libro de monólogos, tenés que sacarlo. Bueno, ella escribió en el marco de Rojas Nadadoras, que primero fue un monólogo y después se estrenó con mucho éxito en Rosario. Yo fui a una de las funciones que está publicado en el ebook. Eso también es un gran proyecto que lo propuso Esteban. Las nuevas dramaturgias posibles. Cristina fue editada antes que vos, por la verdad. Malo, por precisar. Bueno, y bueno, y después le quiero agradecer a Cari, que es una alumna que insiste, que es mi asistenta de dirección, aparte de 2 obras, es como un clon mío, que pobre me sigue el ritmo. No es fácil. No es fácil, no, porque a mí se me ocurrió, le digo, como que, no, te quiero agradecer mucho, Cari, todo porque yo aprendo con las alumnas y los alumnos, no es simétrico, digamos, no es de una línea sola, digamos, ¿no? Yo aprendo con todas, algunos están acá y muchos no pudieron venir, otros son online, pero aprendo mucho. Y por último, agradecerle a Mariela Asensio, que aparte de todo es una de mis mejores amigas, una amiga del alma, que todo el tiempo me dice, y publicaste, y estás escribiendo, y es como es escorpiana, como Daniela, es como te llama así, cuando vos estás como dudando de algo, la llamo a ella y enseguida, ¿cómo? Claro, no, enseguida, yo se las recomiendo, creo que tenés que sacar un 0800. No, porque a lo mejor, porque yo soy muy proactiva, pero soy más a veces digo, no sé esto, ¿cómo? No, ya mismo, ya enseguida, ya está en el 2030. Entonces, te quiero agradecer mucho, amiga. Nosotras siempre compartimos nuestras cuestiones creativas de un modo transversal. A veces tenemos largos audios sobre filosofía, pasamos de Heidegger a, no sé, las cosas un poco estéticas, siempre yo digo que las mejores amistades, y también lo digo acá porque a todos y a todos son amigas y amigos que los quiero, las amistades, para tener un amigo hay que admirar a esa persona, porque si no la admirás no puedes ser amiga de amigo. Entonces, gracias, yo también gracias a amigos. No, gracias a vos. Sos muy generosa con tus palabras. Sos muy generosa con tus palabras, siempre. Y todos los que estamos acá te queremos. Y estamos muy orgullosos y contentos que hayas escrito este libro. Gracias. Y bueno, y gracias al Rojas y gracias a mis alumnas y alumnos por la confianza, ¿no? Porque yo no soy complaciente. Para mí un buen maestro no es el que es complaciente, ¿no? Porque después, bueno, salen y lo cotejan y dicen, ay, no, sí, tenías razón, no funcionaba. Bueno, lee en voz alta, a ver, el teatro hay que leerlo en voz alta, ¿no? Y bueno, quiero agradecerles que sigan, porque siempre siguen de la mano. Yo creo que vos hiciste 6 cursos acá. Todos. Se ve que ya otro. Ya todos quedamos No, hay uno nuevo.
a partir de la imagen como provocación. Ahí va. Bueno, esto, y lo que quiero decir también, que le quiero dedicar este evento, este libro, no le dediqué el libro a mi mamá, que estaría muy contenta, que no la tengo, que la perdí en el 2022, porque ella tenía un libro de Cocteau en la biblioteca, que es muy flaquito, está muy viejito, no sé, que me parece que no era de ella, que ella lo compró en algún lugar de libros usados, y ella le encantaba Cocteau. Y Cocteau fue el que instaló el monólogo del unipersonal como formato individual. Le escribió La voz humana a Edith Piaf, que no se animó a actuarlo. Ambos murieron el mismo día. Murió primero de un paro cardíaco Edith Piaf y a la noche se enteró Cocteau y murió él. Eran muy amigos. Y él fue un hombre que también, que dibujaba, pintaba, era poeta, era actor, era músico, un hombre también muy adelantado con las ideas de diversidad, de género. Y también se lo dedico a él porque me parece que la voz humana, después, bueno, ni hablar cuando la vemos con Ana Magnani llamando por teléfono, la última versión que hizo Almodóvar en la pandemia, ¿no? Pero que se atrevió a usar el teléfono, que es un medio, un vehiculizador. Lean, me gustaría que me escriban y que me cuenten. Yo tengo una página, ceciliapropato.com, me pueden escribir ahí a ver qué les pareció. Y lo más importante es escribir y no buscar, no hay situación ideal, la motivación no es previa, es posterior, para nada. No hay una motivación, no hay una musa. Hay que ponerse a hacer las cosas y después viene la motivación. Porque es muy cómodo esperar la motivación. Es como la tristeza, ¿vieron? Si estamos todos tristes y, bueno, ¿quién va al piso? ¿No? Es como que la motivación es posterior. Entonces, hay que escribir. Como se esté en el medio de tener que pagar impuestos. Para escribir hay que escribir, dijo Ana Caridura. Entonces yo los invito que aunque no se quieran dedicar a la escritura ordena. Es muy importante. Produce otro tipo de escritura. Bueno, no sé si alguien... ¿Qué me están haciendo? ¿Qué me están haciendo? Ay, ¿qué me están haciendo? ¿Qué me están haciendo? Saquen las manos de mi cara, pongas malditos. Pero nada, yo les decía, soy un Oshia. Nada. Hagitoria. Y ahí fue peor. Un aluvión de japoneses enardecidos y enajenados se vinieron encima mío con navaja en mano y me dibujaron signos en la cara. ¡Sangre! Mi cara era un baño de sangre. Creo que fue mi pronunciación. No es fácil aprender japonés, menos vivir en Tokio. Arigato, konnichiwa, sayonara, oshiya, hagitariya, wakarimasen, wakarimasu. No hay caso, es como estar en un hormiguero con carteles fluorescentes, todo chiquito, todo acumulado. Todo es una multitud, todo titila. Mucho ruido, mucho arroz, mucho olor a frito, mucho olor a pescado, mucho olor humano. Conseguí el trabajo por mi primo Búfalo. Le dicen Búfalo porque él respira y saca como un humo por los agujeros de la nariz. Chanta, pero esos chantas que tienen visión para los trabajos. Estaba todo muerto en el pueblo, él no sé cómo consiguió un puesto de guardaespaldas en un prostíbulo de Tokio y me mandó un pasaje para que fuera para allá. Al principio la tarea no estaba mal, ser empujador de trenes, o sea, un Oshia.